Bienvenidos a este webinar sobre detección y seguimiento del cáncer de próstata, la función del antígeno prostático específico. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Salas García, quien es médico urólogo adscrito al Servicio de Urología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en México y urólogo en el Hospital Ángeles Universidad y San Angelín del Valle. El doctor Salas se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle en la Ciudad de México y realizó su residencia en urología en el Hospital de Especialidades del IMSS en Puebla. Realizó su pasantía en el Hôpital Couchot en París, Francia, en el Servicio de Urología Oncológica y Endourología. Cuenta con certificaciones para realizar cirugía mínimamente invasiva de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y urodinamia por la International Continence Society and Bristol Urological Institute en Inglaterra. Tiene también especialidad en cirugía robótica por la Academia Orsi en Bélgica y es miembro de la Asociación Europea y Americana de Urología y certificado por el Consejo Mexicano de Urología. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes, días, noches, de donde sea que nos vean. Muchas gracias por estar aquí conectados. Yo voy a hablar un poquito acerca del antígeno prostático y por qué es tan importante el antígeno prostático. Obviamente, sabemos todos los que nos dedicamos a la urología y a la oncología la importancia del antígeno prostático. Sin embargo, con el tiempo hemos encontrado nuevas formas, nuevos biomarcadores muy importantes. Sin embargo, el antígeno prostático sigue teniendo una vigencia sumamente importante y que tenemos que entender en su totalidad. Realmente mis conflictos de interés son básicamente ser speaker para Abbott y para Teva. Y empezando un poco a entender por qué es importante el antígeno prostático específico, sabemos que desde el inicio, como detección del cáncer de próstata, como un screening para pacientes con una posibilidad o riesgo alto de tener un cáncer de próstata, el antígeno prostático es el parteaguas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder catalogar qué paciente necesita un estudio un poco más profundo, necesita que hagamos estudios de extensión o simplemente necesita continuar con una vigilancia. Vemos que dentro de una evaluación inicial tenemos que saber que el paciente debe de tener ciertos antecedentes personales patológicos en los cuales se pueda detectar alguna historia, un historial del antígeno prostático. Esto nos va a poder ayudar también para poder delimitar qué pacientes van a tener una enfermedad benigna o una enfermedad maligna. Eso es sumamente importante. Posteriormente, ya una vez que tenemos un paciente con cierta elevación del antígeno prostático, un tacto rectal sospechoso u otros estudios de imagen que nos orientan a eso, un cáncer de próstata, pues obviamente sí nos va a servir muchísimo más para poder estratificar a cada uno de nuestros pacientes y poder tomar decisiones acertadas para continuar su estudio y eventualmente ofrecerles un tratamiento definitivo, si es que es el caso. Eh, Como estándar inicial de diagnóstico de cáncer de próstata, el antígeno prostático está presente en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático no es nada más un número, es un número que se suele utilizar apoyándose con otros estudios de laboratorio, con otros estudios de imagen para poder definir o detectar ciertas características un poquito más finas que nos van a ayudar a llegar a una adecuada estratificación y a un buen tratamiento. En un paciente con un cáncer de próstata localizado, es sumamente importante realizar la recolección del antígeno prostático justamente para definir cuál es el riesgo de este paciente. Tenemos pacientes que pueden estar en un riesgo bajo, intermedio o alto, y esto muchas veces lo puede definir el antígeno prostático, obviamente asociado a otras mediciones u a otros parámetros clínicos como el tacto rectal, como el ultrasonido, antecedentes familiares, etcétera, ¿no? En pacientes con un cáncer de próstata regional, es decir, pacientes que ya tienen enfermedad ganglionar pélvica regional, también tenemos diferentes herramientas que toman en cuenta el antígeno prostático para poder continuar llevando el seguimiento o definir qué es lo que tenemos que hacer en cierto escenario una vez que el paciente ya tiene un tratamiento del cáncer de próstata. Aquí tenemos, en este caso, tenemos herramientas como la duplicación del antígeno prostático, que eventualmente vamos a explicar para poder llegar a una compresión un poquito más importante. Y en el caso de pacientes de próstata ya metastásicos a cualquier víscera o a hueso, definitivamente el antígeno prostático resulta de suma importancia para poder valorar
cómo está siendo la respuesta al tratamiento y definir en qué caso un paciente tiene una progresión del antígeno prostático. Y bueno, ¿qué es el antígeno prostático? El antígeno prostático pues es una proteína, es una glucoproteína que pertenece al grupo de las calicreínas humanas, específicamente al tipo 3, codificada en el gen 19q13.41, cromosoma 19, 237 aminoácidos, 34 kilodaltones, realmente información que pues nos gusta mucho, nos gusta mucho decir y pues, que realmente nadie sabe, pero pues que no deja de ser información que puede llegar a ser hasta cierto punto irrelevante para el paciente, ¿no? Pues claro que no les interesa que su antígeno pesa 34 kilodaltones, ¿no? Y pues dime qué vas a hacer con el antígeno prostático que tenemos acá. Pero bueno, sabemos que el antígeno prostático es completamente dependiente de andrógenos. Si el paciente tiene un estado en el cual existe testosterona, va a tener antígeno prostático. Sabemos que el antígeno prostático tiene una concentración muchísimo mayor en el tejido prostático que la concentración que se encuentra en la circulación. La vida media sabemos que es de 2.2 a 3.2 días y esto es sumamente importante en el tratamiento del cáncer de próstata para valorar respuestas bioquímicas a un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, y el aclaramiento es de un mes, o sea, 10 vidas medias, que también nos funciona mucho para dar un seguimiento a un tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. Sabemos que el cáncer de próstata es un cáncer que en México, por ejemplo, es uno de los más mortales. De hecho, los hombres mexicanos sabemos que mueren de cáncer de próstata. Lamentablemente, encontramos cerca del 70% de pacientes ya metastásicos con cáncer de próstata, lo cual no es nada de presumirse, pero son cosas que tenemos que entender para saber cómo estamos en una estadística regional, en este caso en la Ciudad de México y en el país. Sabemos que el cáncer de próstata ha tenido una reducción importante en su mortalidad debido justamente al antígeno prostático. ¿Por qué? Porque el hecho de poder detectar cánceres de próstata de una forma temprana, obviamente nos ayuda a que el paciente tenga un tratamiento temprano y evitar una complicación, ya sea a metástasis y eventualmente pues a la muerte. Y podemos ver cómo desde 1992 los pacientes han tenido una disminución muy importante en el porcentaje de muerte eh, debido al uso del antígeno prostático. Entonces sabemos que la disminución ha sido hasta de un 40% debido al screening en el cáncer de próstata. Sin embargo, eh, sabemos también que en el caso de comparación, por ejemplo, en el cáncer de mama, que también se lleva un screening, y en cáncer de próstata, que tenemos un screening, vemos esta tabla que es sumamente interesante porque utilizando un screening, una mamografía como screening, vemos que realmente la incidencia de enfermedad metastásica con respecto a cáncer de mama se ha mantenido muy normal, muy estable, muy estática. Sin embargo, vemos cómo los pacientes con cáncer de próstata que empezaron un screening con antígeno prostático disminuyeron de una forma importantísima la enfermedad metastásica y con esto, obviamente, también una mortalidad por la enfermedad. Eh, Sin embargo, sí ha habido un cuestionamiento de por qué, de por qué sí hacer un screening de cáncer de próstata o por qué no hacer un screening de cáncer de próstata. En este estudio, el PLCO, en el cual se llevó a cabo de 1993 al 2001, se asignaron 76,693 hombres en 10 centros diferentes de Estados Unidos, justamente para que se detectaran eh, la posibilidad de un cáncer de próstata. La mitad de las personas una atención habitual y una detección anual en el otro grupo de personas. Básicamente, lo que nosotros podemos ver es que en este tipo de pacientes se hizo un cumplimiento del antígeno prostático del 85%, un tacto rectal del 86%, que son herramientas que al final se utilizan ambas para poder dar un cribado a este cáncer de próstata. Y el grupo control fue una visita regular a su médico de atención primaria y solamente ese tacto rectal si el paciente presentaba sintomatología. ¿Qué es lo que concluyó este estudio? Sabemos que después de 7 a 10 años de seguimiento, la tasa de mortalidad por cáncer de próstata fue muy baja y sin diferencia significativa entre los dos grupos. Entonces, aquí nos prende una alarma de
Entonces, si vamos a llevar screening al paciente o no vamos a llevar screening al paciente. Aquí comentan también que no hubo una reducción en la mortalidad por cáncer de próstata para el grupo de detección versus el control. Entonces, aquí también están cuestionando duramente el uso del antígeno prostático como screening para este tipo de pacientes. Y debido a la tasa alta de pruebas de antígeno prostático en el brazo control, se puede considerar que este hallazgo no muestra beneficio en la detección organizada frente a la detección oportuna. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este estudio? Básicamente nos dice que el hacer un screening en un paciente con cáncer de próstata no va a tener un beneficio mucho mayor que hacerlo en un paciente de forma regular. Tenemos otros estudios en los cuales también podemos definir que después de 7 a 10 años de seguimiento, la tasa de mortalidad de cáncer de próstata fue muy baja y sin diferencia significativa entre los dos grupos. No hubo reducción de la mortalidad por cáncer de próstata para el grupo de control y debido a estas altas de prueba, se puede considerar que este hallazgo no muestra beneficio de la detección organizada frente a la detección oportunista. De igual forma, aquí lo que podemos ver es cómo se veían los pacientes bajo una posterior a una autopsia, buscando justamente la prevalencia de un paciente con cáncer de próstata. Y algo que podemos saber es que, pues obviamente los pacientes que tienen más de 70 años tienen una incidencia sumamente elevada de presencia de cáncer de próstata sin que este cáncer de próstata sea sintomático. Entonces podemos ver cómo los pacientes que tienen una ascendencia caucásica o europea tienen una incidencia a partir de los 80 años de prácticamente alrededor del 50%. Aquellos que son asiáticos tienen una incidencia de más o menos el 30%. Entonces, esto es algo sumamente importante. Tenemos en los pacientes de 70 a los 79 años de edad, pacientes de raza afroamericana, tenemos pacientes que tienen una incidencia un poco más del 50%. Entonces, lo que nos quiere decir este estudio es que también tenemos que ser sumamente precavidos en el estudio de pacientes que tienen una edad ya más avanzada, 60, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque es mucho más común encontrar pacientes con antígeno prostático elevado que pueden tener un cáncer de próstata, sin embargo, que no van a morir por cáncer de próstata. Eventualmente, el servicio de Estados Unidos preventivo aquí nos comenta que tenemos que evitar un sobretratamiento del cáncer de próstata de bajo grado. Eso lo supimos justamente porque debido a todos los estudios que se realizaron en pacientes, digamos, sanos, buscando un cáncer de próstata, encontramos que hubo muchos pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de próstata, sin embargo, fueron cánceres de próstata que no eran clínicamente significativos. Lo que tenemos que buscar es encontrar pacientes con cáncer de próstata que son agresivos y que necesitan un tratamiento temprano para poder buscar una cura. Y eso es justamente lo que tenemos que buscar realizar con el antígeno prostático específico. Ahora, el antígeno prostático específico tiene diferentes formas moleculares. Tenemos un antígeno prostático específico que generalmente forma complejos. Esto es un antígeno prostático fijo que, que representa el 85% del antígeno prostático sérico. Y el antígeno prostático libre, el cual no está fijado a proteínas o el cual no va junto con proteínas. Y esto representa el 15% del antígeno prostático sérico. Esto quiere decir que el antígeno prostático nos puede circular de forma libre o de forma o unido a proteínas como tal. El antígeno prostático específico no únicamente es de la próstata. Eso es algo muy interesante porque muchas veces solemos pensar, o el paciente suele pensar, pues que únicamente se genera en la próstata. Sin embargo, también se genera en las vesículas seminales, en la uretra e incluso en la mama, lo cual no quiere decir que si un paciente tiene un tratamiento por cáncer de próstata y eleva antígeno prostático, pues obviamente no significa que pensemos o que tengamos que pensar en que tiene otro sitio de producción, por ejemplo, la mama. En este caso sabemos que el cáncer de próstata, con respecto al antígeno prostático, una vez diagnosticado, es un marcador sumamente sensible y específico para poder definir la presencia o ausencia de un cáncer de próstata. Muy importante entender que el cáncer de próstata no es el único diagnóstico en el que tenemos que pensar cuando tenemos una elevación del antígeno prostático.
El antígeno prostático se eleva por muchísimas cosas. Antes de que tengamos un diagnóstico de cáncer de próstata, el antígeno prostático es lo menos específico que podemos tener. ¿Por qué? Porque se eleva por muchísimas razones. Las vamos a ir comentando. En primer lugar, muy importante, la raza y el volumen de la próstata. No es lo mismo tener un paciente que tiene 150 gramos de próstata con un antígeno de 15 a un paciente que tiene 20 gramos de próstata con un antígeno de 15. El escenario clínico es completamente diferente y ahí nos vemos obligados a tomar recursos de otros estudios o de exploración física, tanto estudios de imagen o como estudios de laboratorio, para poder definir qué es lo que está pasando con ese paciente en específico. De igual forma, sabemos que el valor aumenta 4% por cada mililitro de volumen prostático. Entonces, una paciente con una próstata grande no necesariamente debe de tener un cáncer de próstata si encontramos un antígeno prostático elevado. Claro que pueden ir las dos enfermedades en un mismo momento, sin embargo, eso es algo que eventualmente nosotros tendríamos que definir. ¿Por qué se eleva el antígeno prostático? Generalmente por la disrupción de la arquitectura celular, que es mucho de lo que pasa en cáncer de próstata. Hay una pérdida de la membrana basal y genera una fuga del antígeno prostático a la circulación. Sabemos que el antígeno prostático se presenta en una concentración mucho mayor en el lumen prostático versus a la circulación. Entonces, si hay ruptura celular, se vierte ese antígeno prostático a la circulación y presentamos elevación de este marcador. Y pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando este antígeno prostático se eleva? Obviamente sabemos que hay escenarios desde que se eleva de 4 a 4.5 a hasta cientos o hasta miles en el peor de los casos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tener pues una estructura de qué es lo que tenemos que hacer y saber bien cómo se está moviendo el antígeno prostático, cuándo se eleva, en qué escenario se eleva y conocer de una forma completa la historia clínica del paciente para poder definir cuándo es importante buscar un cáncer de próstata o cuándo es importante continuar una vigilancia o buscar un tratamiento para una enfermedad benigna. Existen diferentes factores, como lo comentábamos, que van a elevar el antígeno prostático. Patología prostática tan sencilla como un crecimiento prostático, prostatitis, cáncer de próstata. No me dejarán mentir, pero muchos pacientes jóvenes con un cuadro franco de prostatitis, pues algún otro médico se le ocurre hacer un antígeno prostático y pues está elevado, ¿no? Y pues el paciente busca en internet y encuentra cáncer de próstata y pues ya está aquí francamente espantado porque pues, lo más seguro es que tenga cáncer de próstata, cosa que difícilmente va a pasar. Sabemos que existen cánceres de próstata en pacientes jóvenes, sin embargo, es la mínima cantidad de casos, ¿no? Y únicamente se ven generalmente en centros de referencia, no en la consulta del día a día. La manipulación también es importante. Masajes prostáticos, biopsias de próstata, eyaculación, colocación de sondas, traumatismos perineales, pacientes también que hacen deportes tipo polo, que montan caballo, que viajan diario en moto, que están en bicicleta, etcétera. No es raro encontrar antígenos prostáticos elevados y es por eso que tenemos que ser sumamente cuidadosos en este tipo de cuadros. Y bueno, otros como la retención aguda de orina, la edad y la raza. Ahora, normalmente lo que nosotros sabemos es que el antígeno prostático tiene que tener menos de 4 nanogramos sobre mililitro. Eso todos ya lo sabemos, ¿no? Y si está más arriba, pues no está bien, y si está más abajo, pues sí está bien. Pero estos son valores, a fin de cuentas, son valores de referencia. Todos sabemos que un valor menor a 4 no descarta un cáncer de próstata. Y también sabemos que un valor mayor a 20 no significa que el paciente tenga un cáncer de próstata metastásico. Sin embargo, sí nos ayuda, obviamente, a podernos colocar de una forma ordenada en un escenario clínico y que podamos actuar en consecuencia. Normalmente se dice que un valor de menos de 4 nanogramos por mililitro es un antígeno prostático normal. Un valor de 4 a 10 es una zona gris en la cual no estamos seguros si el paciente tiene crecimiento prostático benigno, no sabemos si el paciente tiene crecimiento prostático maligno, entonces es algo que tenemos que estudiar. Un antígeno más de 10, probabilidad de que haya cáncer de próstata, sin embargo, no es un definitivo. Y más de 20, probabilidad de metástasis, pero pues es algo que se tiene que definir con el contexto completo del paciente. De igual forma, sabemos que el antígeno prostático no va a ser lo mismo
dependiendo de la edad. Eso ya lo comentamos. Pacientes de 40 a 49 años de edad, sabemos que un antígeno prostático normal para ellos es de 2.5 nanogramos. Entre 50 a 59 años de edad, menor a 3.5 nanogramos. Entre 60 y 69 años de edad, menor a 4.5 nanogramos. Y entre 70 y 79, 6.5 nanogramos. Entonces, aquí es donde empiezan un poco más las dificultades. Un paciente de 70 años de edad con un antígeno de 6.5, no podemos 100% decir que es normal. Estamos obligados, si el paciente tiene un estado funcional adecuado, si el paciente tiene una esperanza de vida mayor a 5 años, vamos a tener que echarle todas las ganas a este paciente para definir qué es lo que está haciendo que eleve el antígeno prostático. Y ahí es donde entran en juego otros estudios de laboratorio, otros estudios de imagen, que nos van a ayudar a poder tomar una decisión correcta en el escenario de este paciente. Sin embargo, no significa nunca que únicamente por ese antígeno prostático ya tengamos que dar el diagnóstico de un cáncer de próstata. Entonces, sabemos que esto, todo lo que comentamos previamente y todos los escenarios clínicos que hemos estado comentando, nos sirven para poder decir el antígeno prostático nos funciona, sin embargo, por sí solo no nos va a poder dar esa precisión que necesitamos. Sin embargo, si nosotros juntamos el antígeno prostático con otros parámetros, vamos a poder tomar una decisión mucho más acertada y buscar una respuesta un poquito más cercana a lo que queremos. Entonces, de aquí vienen las diferentes variables del antígeno prostático. El antígeno prostático libre, el porcentaje del antígeno prostático libre, que nos va a ayudar muchísimo a poder diferenciar cuándo es una enfermedad benigna de una maligna. Nos van a ayudar mucho estas variables clínicas para poder estudiar a aquellos pacientes que tengan un antígeno en una zona gris entre 4 y 10. Y pues básicamente pacientes que tengan un antígeno de más de 10 nanogramos sobre mililitro, no vamos a utilizar mucho este tipo de variables, ya que necesitamos, o el riesgo de un cáncer de próstata es mucho mayor, entonces sí necesitamos ponerlo un poquito más en contexto. El antígeno prostático, con respecto a sus variables clínicas, sabemos que tenemos un antígeno prostático libre. Habíamos comentado que el antígeno prostático puede ser unido a proteínas o libre, que significa que no está unido a proteínas, ¿no? Y en este caso, un antígeno prostático libre nos ayuda también a poder estimar la posibilidad de, de la presencia de un cáncer de próstata. El antígeno prostático libre se utilizaba mucho en el contexto en el cual todavía no teníamos otras herramientas. Entonces decíamos, bueno, si el antígeno prostático está en un porcentaje bajo, la probabilidad es mayor. Y así es como se manejaba. Y eso nos ayudaba a tomar decisiones a ver si hacemos una biopsia de próstata o si hacemos algún otro estudio. Sin embargo, sí hemos tenido cierta evolución en este tipo de variables, llegando a lo que nosotros llamamos densidad del antígeno prostático. La densidad del antígeno prostático estudia la relación entre el volumen de la próstata con la producción del antígeno prostático. Sabemos que una próstata va a producir antígeno prostático y va a ser completamente normal, y que una próstata grande va a generar una gran cantidad de antígeno prostático. Sin embargo, si esa relación se pierde y si una próstata pequeña tiene más antígeno de lo que tiene que producir, ahí es donde va a prender una alarma y ahí es a donde tenemos que buscar qué otro factor está pasando en próstata para que tenga un antígeno prostático mucho más elevado. ¿Sale? Si tenemos una próstata muy grandota y un antígeno pequeño, pues la verdad es que vamos a pensar más en una enfermedad benigna y más en problemas obstructivos que en problemas oncológicos. Entonces, esta relación tiene que ser de menos de 0.15. Si esta relación es de menos de 0.15, hay otros cortes que manejan el 0.12, es algo que es variable y también depende mucho de la práctica de cada uno de nosotros. Sin embargo, si es menor a esta relación, podemos estar tranquilos y mantener una vigilancia. Si esto es mayor a 0.15, tenemos que buscar hacer otros estudios, resonancias magnéticas multiparamétricas, biopsias de próstata guiadas o por fusión incluso, para justamente buscar el sitio, el sitio foco más que nada por resonancia magnética y poder definir qué es lo que está pasando con el paciente. Y es algo muy sencillo realmente. El volumen prostático
Lo podemos sacar incluso en el consultorio, midiendo el diámetro transversal, el posterior y el sagital, multiplicándolo por 0.52. Con eso obtenemos el volumen prostático y normalmente vamos a dividir el antígeno prostático sobre el volumen prostático. Y eso nos tiene que dar la densidad del antígeno prostático, sea menor a 0.15 o mayor a 0.15 para ayudarnos a tomar decisiones. Con respecto a otras variables clínicas, tenemos el tiempo de duplicación del antígeno prostático y pues probablemente sería así como muy sencillo decir, no, pues bueno, ¿cuánto se está duplicando? Sin embargo, no es así, ¿no? Sí tenemos una función logarítmica que tenemos que tomar en cuenta para poder valorar este tipo de herramientas del antígeno prostático y normalmente lo que nosotros utilizamos es la división del logaritmo por la pendiente de la regresión lineal del logaritmo del antígeno en el tiempo, ¿no? Entonces, estos son así muy matemático, muy de, pues, de qué estamos hablando. Sin embargo, pues necesitamos tres mediciones de antígeno prostático. Hay calculadoras ya definidas para poder sacar el tiempo de duplicación del antígeno prostático y eso nos ayuda mucho también para buscar el tratamiento, qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que el paciente tenga una persistencia de la elevación continua del antígeno prostático y buscar qué tan rápido está duplicándose y pensar en una posibilidad de un riesgo mayor de cáncer de próstata. Entonces, necesitamos tres mediciones del antígeno prostático. El periodo de las mediciones de este antígeno prostático tiene que ser de al menos de 4 semanas. No nos sirve de nada pedir un antígeno lunes, martes, miércoles y esos tres utilizarlos. Necesitamos un poco de más tiempo. Sí es importante que estos valores sean de más de 0.2 nanogramos sobre decilitro y estos valores tienen que obtenerse en los últimos 12 meses justamente para reflejar la actividad de la enfermedad, ¿no? Y el tiempo de duplicación se menciona en meses o en semanas en una enfermedad muy activa. Entonces tenemos escenarios de una duplicación de menos de 3 meses, en el cual existe un mayor riesgo de mortalidad para cáncer de próstata, o una duplicación del antígeno prostático de menos de 6 meses, en la cual existe un mayor riesgo ya de metástasis a hueso, no únicamente de cáncer de próstata. Y una duplicación del antígeno prostático en menos de 10 meses, el cual predice una recaída clínica posterior a un tratamiento. Entonces, estos son herramientas que nos funcionan bastante para poder definir cuál es el camino que está siguiendo el paciente en cada una de las cuestiones. La velocidad del antígeno prostático también la utilizamos para describir esta velocidad en la cual el antígeno está aumentando en tiempo y se reporta en nanogramos sobre mililitro por año y necesitamos una serie de 3 pruebas durante un periodo mínimo de 18 meses. Entonces, aquí lo que nosotros estamos buscando es justamente qué tan rápido está progresando una enfermedad o qué tan rápido está moviéndose este cáncer de próstata. Sabemos que por edad la velocidad del antígeno prostático tiene ciertos valores y lo normal, máximo, es que esta velocidad sea de 0.75 nanogramos mililitro por año. Entonces, una vez sabiendo un poquito más acerca del antígeno prostático, vamos a presentar una serie de 3 casos clínicos muy sencillos que nos van a ilustrar cómo en un día a día nosotros valoramos un antígeno prostático que en la mayoría de los casos pues va a estar elevado, ¿no? Entonces, tenemos un paciente en este caso de 65 años de edad que tiene antecedentes de múltiples cuadros de infección urinaria, ha tenido en 2 ocasiones sonda transuretral por un cuadro de retención urinaria y llega a la consulta con un antígeno de 15 nanogramos. Pues bueno, obviamente, pues el paciente se espanta, busca en internet o el compadre o el hijo o cualquiera le dijo que pues eso es cáncer de próstata, ¿no? El paciente viene espantadísimo. Obviamente tenemos que ver el contexto completo del paciente. Es un paciente de 65 años de edad. A los 65 años de edad, el paciente sí o sí va a tener cierto grado de crecimiento prostático. Entonces, tenemos que estudiar ese crecimiento prostático para ver qué es lo que está pasando. Antecedentes de múltiples cuadros de infección de vía urinaria, bueno, puede ser secundario a un crecimiento prostático, alteraciones funcionales del vaciamiento vesical, este, problemas pues, anatómicos a nivel renal, a nivel vesical, a nivel uretral, muchas cosas pueden ser. Portador de sonda en 2 ocasiones. Ya sabemos que tenemos un paciente con un problema funcional vesical. Funcional vesical o incluso obstructivo. ¿Por qué? Porque no es normal que un paciente tenga retención urinaria. Nunca es normal. ¿Qué está pasando? Pues es lo que tenemos que ver. Sabemos que hay muchos factores que elevan el antígeno prostático, entonces estamos obligados a pensar en cada uno de ellos para poder definir si este 15 nanogramo significa un cáncer de próstata.
que es lo que quiere a fin de cuentas el paciente. Entonces, tenemos los factores que modifican el antígeno prostático, infecciones, retención urinaria, sintomatología de tracto urinario. Entonces, muchas cosas pueden modificar este antígeno prostático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Obviamente necesitamos estudios de extensión. ¿Cuánto mide la próstata? ¿Cómo está la vejiga? ¿Cómo está el vaciamiento vesical? ¿Cómo está el tracto rectal? Y ver, en todo caso, si utilizando la densidad del antígeno prostático, por ejemplo, nos puede ayudar a poder definir si el paciente necesita una resonancia magnética multiparamétrica. Porque también pasa, pacientes que tienen problemas funcionales vesicales, que tienen cáncer de próstata y que elevan antígeno prostático, que han hecho retenciones urinarias no necesariamente por el crecimiento prostático, sino por el problema vesical. Vaya, el escenario puede ser mucho, ¿no? Puede ser muy amplio. Entonces, aquí es donde necesitamos hacer uso de diferentes herramientas para poder complementar la necesidad de un antígeno prostático. En un segundo escenario, un paciente de 53 años de edad, sano, en general, sin antecedentes personales patológicos, que llega con un antígeno prostático de 50.000 nanogramos sobre mililitro. A la exploración física, el tacto rectal con una próstata pétrea y en el gamagrama óseo, múltiples sitios de actividad tumoral metastásica. Entonces, bueno, aquí claramente no nos vamos a poner a pensar si el paciente tiene un cáncer de próstata o no tiene un cáncer de próstata. De entrada, un antígeno prostático de 50.000 nunca es normal, ni siquiera una prostatitis. Al menos yo nunca he visto una prostatitis que te eleve un antígeno prostático a ese nivel. Eso yo creo que no existe. Entonces, pues sí es muy importante comentar eso. Ya una próstata de características pétreas nos enfoca completamente a un cuadro de cáncer de próstata, ¿no? Y si el gamagrama con metástasis óseas, pues es un franco diagnóstico clínico y bioquímico de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, realmente no hay mucho que decir en este caso. El antígeno prostático, básicamente, junto con todos los otros elementos, nos dio el diagnóstico de un cáncer de próstata. Eventualmente, pues sí, el paciente se va a tener que biopsiar, el paciente va a tener que iniciar tratamiento, pero pues bueno, eso ya lo vamos viendo posteriormente. Eh, Tenemos un tercer caso en el cual tenemos paciente de 62 años de edad, antecedente de hipertensión, diabetes en tratamiento, sintomatología urinaria, expensas de síntomas de vaciamiento, un ultrasonido vesicoprostático con una próstata de 50 centímetros cúbicos, antígeno de 9.5, tacto rectal sospechoso. Enviamos a hacer una resonancia magnética multiparamétrica con un PIRAT-5 en lóbulo derecho, ¿no? Este paciente pues tiene un cuadro franco o un cuadro ya diagnosticado de cáncer de próstata, que en este caso es un paciente candidato a una prostatectomía radical. El resultado de la biopsia rectal de próstata tuvo un hallazgo de un adenocarcinoma de próstata, Gleason 9, 4 más 5. En este caso se comenta un PSMA sin datos de actividad metastásica y pues bueno, se hace una prostatectomía radical robótica, ¿no? Lo que todos haríamos, ¿no? Eventualmente. Este paciente, pues al ser de un riesgo muy alto, pues va a necesitar muy seguramente una terapia de deprivación hormonal asociada a un a, a sesiones de radioterapia, ¿no? Y eventualmente, pues tenemos el uso del antígeno prostático ya una vez que el cáncer de próstata se encuentra diagnosticado. Esto sí es, sin lugar a dudas, la herramienta más importante que tenemos en el seguimiento de un paciente que ya fue operado de cáncer de próstata o que recibió tratamiento con RT radical de cualquier tipo. Entonces vemos acá pacientes en el cual tenemos una respuesta inicial bioquímica adecuada desde el 2011 hasta el 2013. Sin embargo, comienza a partir del 2013, comienza a elevar el antígeno prostático. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, aquí tendremos que hablar un poquito más acerca de la definición de una respuesta bioquímica completa post cirugía a una respuesta bioquímica completa post radiación. Sin embargo, en este caso en específico ya tenemos básicamente una falla bioquímica
posterior al tratamiento quirúrgico. Entonces, con este antígeno prostático, lo que tenemos que buscar es justamente actividad tumoral metastásica. Y es por eso que el antígeno prostático en esta etapa de la enfermedad se convierte en el marcador, en el biomarcador más importante que tenemos para el estudio de esta enfermedad. Y aquí lo tenemos justamente. La NCCN nos comenta qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que tiene una recurrencia bioquímica posterior a una prostatectomía radical. Tenemos la presencia de antígeno prostático previo, un paciente que se operó en 2020 y que estuvo con .02, .03, .00, etcétera, y así estuvo un rato. Posteriormente tuvo una elevación del antígeno prostático. Y eso ya lo definimos como una recurrencia bioquímica. Tenemos que buscar actividad tumoral metastásica para valorar si esa elevación del antígeno prostático es secundario a persistencia de tejido en el lecho tumoral, actividad metastásica en vísceras, en hueso, etc. Entonces, aquí es donde el antígeno prostático justamente es el único que nos va a poder avisar que tenemos una alteración o que la enfermedad está tomando un curso diferente. Entonces, yo espero que esta pequeña charla, que dimos sobre una visión general del antígeno prostático y de su utilidad en el diagnóstico del cáncer de próstata, les haya servido para que podamos entender qué es lo que hacemos día a día en la consulta de urología oncológica, y que podamos entender que el antígeno prostático sigue siendo un marcador, un biomarcador de suma importancia para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer de próstata. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias a ti, doctor, por esta interesante charla sobre cáncer de próstata y la prueba para cáncer de próstata. Y aquí tenemos ya algunas preguntas de nuestro público. La primera pregunta que nos hacen es, ¿puedes hablar sobre la función de la prueba de PSA en el seguimiento después de la prostatectomía y qué niveles de PSA podrían indicar la necesidad de una intervención adicional? Claro que sí, mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. Espero que haya sido fructífera la plática. Y pues bueno, justamente el antígeno prostático específico es una de las pruebas mucho más fidedignas para dar un seguimiento a un cáncer de próstata, ya que una vez que nosotros aparentemente hemos retirado en la totalidad de la próstata en un procedimiento de prostatectomía radical, la presencia de un antígeno prostático nos habla obviamente de la presencia de tejido prostático que probablemente no hayamos quitado, o de la presencia de actividad metastásica en otras partes del cuerpo. Ahora, cuando nosotros hacemos una prostatectomía radical, nosotros necesitamos esperar una ventana de más o menos de 3 a 4 semanas para poder dar una segunda determinación de antígeno prostático, para que podamos eliminar de forma total el antígeno prostático que se encuentra circulante en el cuerpo. Una vez que nosotros ya hicimos esa prueba en el tiempo adecuado y esa prueba es negativa, nosotros le llamamos una respuesta bioquímica completa, es decir, un antígeno prostático de menos de 0. Menos de 0.00 lo que sea. Hay laboratorios que marcan .001, .008, etcétera. Eso es variable. Aquí el punto es que esté menor a .00, menor a .001, menor a, 1, a .002. Una vez que nosotros empezamos a dar una vigilancia con el paso del tiempo del antígeno prostático, este se tiene que mantener menor a esa cantidad. Si nosotros vemos que el antígeno prostático comienza a elevarse, es decir, .001, .002, .01, ya nos tiene que empezar a elevar, a presentar una alarma. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar que algo probablemente no vaya bien. Sin embargo, tenemos que seguir vigilando hasta que llegamos al punto 05, al punto 02, es cuando nosotros ya tenemos que empezar a planear el siguiente paso para definir qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento valorar una posible recurrencia bioquímica, que se definirá mediante probablemente un PSMA, mediante un gamagrama óseo, una tomografía
depende de la posibilidad que tengamos en cada uno de los hospitales donde nos encontremos para poder buscar una recurrencia bioquímica y en ese caso valorar un tratamiento, ya sea de rescate o valorar la presencia de una actividad metastásica y en caso de que sea ese el caso, definir un tratamiento pues hormonal o dependiendo de la carga metastásica que se encuentra en ese momento. Perfecto. Muchas gracias. Y continuando también con las preguntas, nos hacen una más aquí. Dice, ¿qué papel desempeña el PSA en los protocolos de vigilancia activa para el cáncer de próstata de riesgo bajo? Ok, con respecto al cáncer de próstata de riesgo bajo, bueno, primero tenemos que entender que la vigilancia activa tiene el objetivo de que nosotros, eh, es decir, ya tenemos un paciente que tiene cáncer de próstata o sabemos que el paciente tiene un reporte histopatológico de un cáncer de próstata que lo coloque en un riesgo bajo, es decir, un Gleason 6, por ejemplo, una cantidad eh, baja de presencia de cáncer de próstata en los cores que sacamos durante la biopsia, es decir, tiene las características de un riesgo bajo, pero ya tiene un cáncer de próstata. El objetivo de la vigilancia activa básicamente es seguir al paciente en el tiempo, de tal forma que nosotros podamos detectar el momento en el que el paciente está virando de un cáncer de próstata clínicamente no significativo a un cáncer de próstata clínicamente significativo. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que estar muy pendientes en el caso de la vigilancia activa. En este caso, el antígeno prostático obviamente es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para poder definir este tipo de, este tipo de comportamientos. Sin embargo, como comentábamos en la plática inicial, el antígeno prostático es un marcador, es un biomarcador sumamente importante. Sin embargo, no podemos tomarlo como única referencia para dar un seguimiento. Necesitamos otro tipo de marcadores, si los podemos llamar así, marcadores en la exploración física como el tacto rectal, marcadores en imagen como la resonancia magnética multiparamétrica. ¿Por qué utilizamos resonancia magnética multiparamétrica? Principalmente porque en este caso, ya que sabemos que si existe una lesión o una zona en la próstata donde hay afectación, donde hay cáncer de próstata, tenemos que revalorar esa resonancia magnética, valorar si es que existe un aumento en el PIRAS y en todo caso una rebiopsia para valorar si es que existe una progresión en el antígeno perdón, en el Gleason, es decir, de un Gleason 6 inicial, que actualmente se encuentra en un Gleason 7, un Gleason 8. Eso ya nos habla de un cáncer de próstata clínicamente significativo que definitivamente tenemos que tratar de forma radical para no perder esa ventana de tratamiento curativo y obviamente que nosotros podamos dar una respuesta a este paciente. El antígeno prostático generalmente sí tiende a generar una elevación y aquí es donde nosotros podemos también echar mano de la cinética del antígeno prostático o de la densidad del antígeno prostático para que podamos definir cuál va a ser el paso siguiente. Sin embargo, en un paciente que tiene un cáncer de próstata ya definido, que tiene un riesgo bajo, del cual vemos un riesgo bajo inicial, en el cual vemos una elevación progresiva del antígeno prostático asociado a un cambio del tacto rectal, definitivamente ese antígeno prostático nos está diciendo que existe una progresión, una posible y alta posibilidad de progresión, y eso nos lleva a hacer una segunda biopsia para poder definir cuál es el comportamiento del antígeno prostático y en todo caso dar un tratamiento radical. Perfecto. Y aquí tenemos, digo, nos están llegando más preguntas de la audiencia. Tenemos dos preguntas que, bueno, de cierta forma podrían relacionarse. Entonces, voy a conjuntarlas para que nos puedas ayudar con la respuesta. Entonces, nos dicen, según tu criterio, ¿cuáles son las indicaciones a considerar para realizarse un PCA? Y adicionalmente a esto, también nos preguntan, ¿existen factores de estilo de vida o medicamentos que puedan afectar significativamente los niveles de PCA y cómo deben prepararse los pacientes para la prueba? Este, Estoy anotándolas para que no se me vaya ninguna. Entonces, bueno, el criterio para tomar un antígeno prostático, en primer lugar, en un paciente es pues el screening del cáncer de próstata. ¿Cuándo empieza el screening de cáncer de próstata? Esto va a depender de las características del paciente. Un paciente que tenga factores de riesgo para un cáncer de próstata, es decir, que tenga un padre que tuvo cáncer de próstata, un abuelo que tuvo cáncer de próstata, un hermano que tuvo cáncer de próstata,
Esto vamos a llevar a una toma de antígeno prostático antes de lo que normalmente se buscaría, que es antes 40 años. ¿Qué otra cosa nos lleva a buscar un paciente que se realice un antígeno prostático? Igual la raza en este caso, la raza negra, por ejemplo, es un factor importante, ya que sabemos que este tipo de pacientes tienen una, una, una presencia más agresiva y en ciertos casos una presencia a una edad mucho más temprana de cáncer de próstata. ¿Qué otro factor? Es saber el hecho de que nosotros tengamos una mutación genética ya definida en la familia que nos conlleve un riesgo mucho mayor de tener cáncer de próstata, como es la mutación del BRCA1 o BRCA2, que se puede manifestar en otros, en miembros de la familia con cáncer de próstata, pero en miembros femeninos con cáncer de mama o cáncer de ovario. Esos son factores importantes que nosotros tomamos en cuenta para realizar un antígeno prostático antes. Entonces, este grupo de personas buscamos el antígeno prostático en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo conocido como tal para el antígeno prostático, para cáncer de próstata, perdón. Se buscaría hacer un screening normalmente y de forma ideal a los 45 años. Otras guías nos manejan el inicio del screening a partir de los 50 años. Sin embargo, pues eso ya podrá depender de la práctica de cada uno de nosotros y el tipo de paciente con el que nosotros nos encontremos. Cuando tenemos un paciente que tiene una edad mayor, 50, 55 años, probablemente que se ha hecho un antígeno prostático en su vida nada más, o simplemente nunca se ha hecho un antígeno prostático, podemos iniciar esta búsqueda mediante un antígeno prostático, estudios generales de sangre, en los cuales podemos ver la salud en general del paciente, incluido el antígeno prostático. Eh, ¿En qué otros puntos podemos realizar un antígeno prostático? Obviamente, pacientes que ya tienen pues, un diagnóstico de cáncer de próstata y se encuentran en seguimiento. Ya comentamos previamente que el seguimiento del cáncer de próstata es algo fundamental y pues el antígeno prostático en este caso es la herramienta más importante que tenemos para su seguimiento. Em, los medicamentos, sí, principalmente los medicamentos. En el caso de los hombres, y algo que es sumamente importante de considerar es que existen muchos hombres que se encuentran en tratamiento para la pérdida de cabello, para una alopecia androgenética. Y de cierto tiempo para acá se ha venido utilizando los, los medicamentos tipo finasteride, tipo dutasteride, para el tratamiento de la alopecia androgenética, ya que el tema de la pérdida de cabello tiene que ver con, con la presencia o ausencia de testosterona. Entonces, tenemos pacientes que tienen ya una historia, una historia de uso de este tipo de medicamentos, este, medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales, pues en este caso, son usados para la pérdida de cabello, sin embargo, sí generan una alteración en el antígeno prostático. ¿Qué es lo que genera? Pues simplemente al reducir de una forma paulatina el tamaño de la próstata, al bloquear testosterona, tenemos una disminución del antígeno prostático, lo cual nos podría llevar a dar a tener un resultado falso negativo del antígeno prostático. De igual forma, los pacientes que tienen un crecimiento prostático obstructivo, próstatas de más de 50, más de 60, 70, 80 gramos, los cuales por médico, vaya, su médico inició un inhibidor de la 5-alfa reductasa justamente con el objetivo de mejorar síntomas, con el objetivo de mejorar el tamaño de la próstata, también se va a ver reflejado en una disminución del antígeno prostático, lo cual nos puede llevar a una falsa negatividad en la interpretación de un antígeno prostático. En este caso, pues lo que se recomienda pues, es de forma inicial un paciente que va a empezar un inhibidor de 5-alfa reductasa para el tratamiento de una alopecia androgenética, de preferencia debe de tener un antígeno prostático basal. De igual forma, un paciente que tiene un crecimiento prostático obstructivo, bueno, con síntomas iniciales de un crecimiento prostático obstructivo, el cual eh,
tiene elevación del antígeno prostático, primero que nada tenemos que ver cuál es la cantidad de antígeno prostático. Tenemos que valorar la densidad del antígeno prostático para definir si es que se encuentra en riesgo de que haya una posibilidad de cáncer de próstata. Tenemos que realizar un tacto rectal para valorar las características físicas de la próstata y definir si el paciente sí se va a tratar como un crecimiento prostático obstructivo o tenemos que realizar un protocolo extra. Siempre es bien importante tener en cuenta que el uso de este tipo de medicamentos puede traer consecuencias importantes y lo hemos visto en estudios ya muy clásicos en urología en los cuales vemos que el uso de este tipo de medicamentos lo que hace sí puede ser que disminuya el antígeno prostático, sin embargo, pues no elimina el cáncer obviamente, ¿no? Entonces tenemos pacientes que tienen un cáncer de próstata al momento del diagnóstico y previo uso a este tipo de medicamentos, un cáncer de próstata mucho más agresivo, un cáncer de próstata mucho más avanzado que si no se hubiera usado un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Entonces, sí existen este tipo de medicamentos, principalmente los que inhiben testosterona, que van a disminuir el antígeno prostático. La forma en la que nosotros buscamos no, vaya, esto es en el escenario de un paciente, pues, que no tiene factores de riesgo o que va a hacer el screening de cáncer de próstata. En el caso de este tipo de pacientes que se van a hacer por primera vez un antígeno prostático y buscamos un valor, digamos, sin ningún tipo de ruido, llamémosle relaciones sexuales, manipulación, etcétera, sí le pedimos que el paciente tenga una abstinencia de al menos de 48 horas, es decir, que no se masturbe, que no tenga actividad sexual, más que nada para no generar esta elevación normal del antígeno prostático posterior a este tipo de actividades. Buscamos que el paciente también no tenga un cuadro de infección de vía urinaria, justamente porque también pueden generar elevación de antígeno prostático. Buscamos que el paciente no haya tenido ningún antecedente de una colocación previa de sonda transuretral o que no tenga un cuadro, que no haya tenido un cuadro reciente de retención aguda de orina y obviamente que el paciente no tenga la presencia de un catéter urinario en ese momento. Existen ocasiones en las que los pacientes pues nos llegan ya con antecedente de retención urinaria y ya llegan con una sonda transuretral, ¿no? En este caso, pues la determinación del antígeno prostático se pone un poco en duda, ya que no nos va a dar un resultado eh, tan, tan confiable. Entonces, generalmente buscamos que el paciente se encuentre en abstinencia y buscamos que el paciente no tenga ninguna infección de vía urinaria. Esto como general al momento de que el paciente llega al consultorio buscando una prueba de antígeno prostático, eso es lo ideal. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, regresando al tema de las pruebas o de justamente solicitud de pruebas, nos preguntan de un laboratorio. Dice que les han llegado pedidos de PSA en mujeres. ¿Qué utilidad tiene en este caso el marcador? El antígeno prostático específico en mujeres, vaya, a fin de cuentas, el antígeno prostático específico es un biomarcador, ¿sale? Entonces, si nosotros le vamos a hacer un antígeno prostático a un ser humano, llamámosle mujer u hombre, va a tener un resultado, ¿sale? Sin embargo, la utilidad médica del antígeno prostático no va a ser más que en el hombre. La única utilidad del antígeno prostático se encuentra en el hombre. Si yo le pido a un hombre, por ejemplo, no sé, una gonadotrofina coriónica humana, fracción alfa, fracción beta, pues me va a salir con un valor. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene una gonadotrofina coriónica, no nada más la mujer. ¿Sale? Pero aquí la utilidad clínica de esa prueba es a donde tenemos que buscar la respuesta. Si estamos buscando una prueba de embarazo y le pedimos a un hombre, vaya, si le hacemos una prueba de embarazo, por ejemplo, a un hombre, en la cual se va a definir una gonadotrofina coriónica, pues va a arrojar un resultado. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene gonadotrofina coriónica. Igual, si se hace una prueba de antígeno prostático a una mujer, va a arrojar un resultado. Sin embargo, clínicamente, pues obviamente la prueba de embarazo a un hombre, pues no va a ser de ninguna utilidad y el antígeno prostático en una mujer no va a ser de ninguna utilidad. Entonces, pues a veces probablemente ciertos colegas nada más den clic a ciertas cosas y por ahí se les barra un antígeno prostático, pero pues realmente no tiene ninguna utilidad. Esa sería la respuesta. Perfecto.
Y siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir después de someterse a una ultrasonografía transrectal para evitar interferencia en resultados? Mira, una ultrasonografía transrectal sí podría considerarse como una manipulación prostática. Entonces, en este caso, después del ultrasonido transrectal, idealmente para borrar cualquier rastro de manipulación, podremos esperar hasta una semana para que se haga un antígeno prostático específico total. Perfecto. Siguiente pregunta. Digo, seguimos teniendo aquí varias preguntas de la audiencia. Muchas gracias a los que están enviando sus preguntas. ¿Cómo cambia la frecuencia de las pruebas de PSA según el nivel inicial de PSA y los factores de riesgo de un hombre? Ok. em, Si nosotros tenemos un paciente que de forma inicial tiene un antígeno prostático, llamémosle normal, menor a 4, sí va a cambiar la frecuencia a aquel paciente que tenga un antígeno prostático que sea mayor. ¿Por qué? Porque de inicio sabemos que un antígeno prostático únicamente no nos va a dar un diagnóstico definitivo de cáncer de próstata. ¿Sale? El antígeno prostático no nos da un diagnóstico de cáncer de próstata. Eso es algo sumamente importante. A menos que ya tengamos un nivel sumamente elevado, 2000, 3000 de antígeno prostático, más sintomatología que nos dé un diagnóstico clínico y bioquímico de cáncer de próstata. Em, Se dice en guías internacionales que pacientes que tienen un antígeno de menos de uno pueden incluso llegar a tener un seguimiento mucho más pausado, es decir, en vez de que le estemos haciendo un antígeno prostático cada año, por ejemplo, podemos tener la posibilidad de hacer un antígeno cada 2 años incluso. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un antígeno prostático de 0.8, 0.9 en un paciente sano que está iniciando screening nos genere un cáncer de próstata a corto plazo, pues es muy bajo. Entonces, podemos hacer un screening hasta cada 2 años. En el caso de un paciente en el cual tenemos una sospecha alta de antígeno prostático, en el cual tenemos una densidad elevada, probablemente una resonancia magnética con un PIRADS 1 o 2, los cuales no nos orientan a una biopsia de próstata de forma directa como tal vez podemos reducir el tiempo en el que nosotros vamos a realizar el antígeno prostático. Puede ser en 6 meses o incluso menos. Realmente el screening como tal para antígeno prostático está bien definido al año y a los 2 años en ciertos escenarios. Sin embargo, si existen otros factores importantes en el escenario del paciente, nosotros como urólogos ya tendremos la necesidad de hacer determinaciones antes. eh, Dependiendo de cada escenario, no hay una respuesta como tal. Si tienes 7, lo vas a hacer cada 2 meses. Si tienes 5, lo vas a hacer cada 4. O sea, no hay una respuesta como tal. Lo que sí sabemos es que la vigilancia en ese tipo de pacientes con una mayor sospecha tiene que ser mucho más continua, a diferencia de pacientes que tienen antígenos prostáticos menores que se encuentran en un screening normal, en un seguimiento normal, tenemos que hacerlo cada año o cada 2 años. Perfecto. Y bueno, finalmente, digo, ya estamos a punto de concluir, estamos a punto de llegar a la hora. Una última pregunta nada más aquí de parte de la audiencia. Entonces, dado el aumento esperado de cáncer de próstata de aquí a los próximos años está en aumento, ¿están los sistemas médicos preparados para este aumento de pacientes que requieren atención? Pues eso es una excelente pregunta, es una pregunta muy complicada de responder. Sabemos que de entrada el screening de cáncer de próstata ha generado que tratemos de forma inadecuada a los pacientes. Probablemente estemos tratando cánceres clínicamente no significativos. Entonces, ahora eh, el hecho de, el hecho de encontrar cánceres clínicamente no significativos es un gran reto para el urólogo y para los sistemas de salud, ya que tenemos todo el riesgo eh, de infravalorar este tipo de cánceres, de no darles un buen seguimiento y que eventualmente el paciente llegue un par de años después, 3, 4, tal vez más años, con un cáncer de próstata metastásico que tenga un costo mucho mayor al sistema de salud. Entonces, eh, definitivamente, como urólogos y todo el personal que se dedica al cuidado del cáncer,
estamos continuamente buscando la forma ideal para poder llevar a cabo un seguimiento y un control de ese tipo de pacientes sin descuidar la parte de, pues la parte económica de los sistemas de salud. Definitivamente, yo considero que el diagnóstico temprano del cáncer de próstata y la sensibilización a la población es una forma muy importante, eh, y, y es la forma más mayor en la cual estamos intentando sobrellevar esto. Obviamente, pues existe un riesgo de que el sistema de salud sea sobrepasado. Sin embargo, la atención médica oportuna es la clave para que justamente intentemos evitar que esto suceda. Perfecto. Bueno, pues estamos cerrando justo a la hora. Muchas gracias nuevamente, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego.